gracias al Señor por ello. Es un siervo del Señor, es hijo de la casa, así que Mario, estás en tu casa, pasá y dejate usar por el Señor, la manera de forma que el Señor quiera usarte en esta tarde. El Señor ha cumplido su promesa. Denme mi tiempo porque soy lerdo. ¿Me escuchan bien? Amén. No sé qué tengo ahí en la pantalla. Ahí lo saqué. No salió. Feliz Día de la Madre. Feliz día, mamá. Gracias porque, aunque no viniste con un manual abajo de tu brazo para enseñarnos, para educarnos, estuviste cuando no lo merecíamos. Gracias por acompañarnos y no tirar la toalla. Gracias por creer en cada uno de nosotros. Gracias por tus consejos. Gracias por tus correcciones. Gracias por tus abrazos. Gracias aún cuando en medio de la impotencia de nuestras decisiones, aún estabas ahí orando por nosotros. Entonces, en esta noche bendecimos, honramos a las madres, pero necesitamos entender que tiene que ser un diario vivir. Saben que mucho tiempo trabajé en el INISA, privación de libertad de menores, y he visto algo. En la gran mayoría de los gurises faltan los padres, y aún así siguen adelante. Pero cuando las madres no están, se descompensan. Yo creo que hay una conexión eterna por estar en el vientre de cada una de ellas. Y Él nos puso ahí. Entonces, qué necesario entender que el amor se manifiesta no solo con palabras, sino con hechos. Entonces, vos, si sos un privilegiado, una privilegiada de que tu mamá aún esté, entendé esto. La enseñanza más fuerte que te va a dejar es cuando ya no lo esté en esta tierra. Entonces, este es el momento para honrarla, para bendecirla, para mimarla, para decirle cuánto la querés y cuánto la amás. No se trata de complicar, no se trata de hacerla tuya. Se trata de entender quién es y el lugar que Dios le ha dado en tu vida. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Honramos no solo a las madres, sino cada una de las personas que hoy están acá. Ayúdanos a generar conciencia, abre nuestro entendimiento, sensibiliza nuestro corazón y sobre todas las cosas, danos la disposición para dar fruto y fruto en abundancia, Señor. Queremos parecernos a ti. Padre, todo lo que no proviene de ti es atado, sujeto y llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Señor nuestro, a ti nos rendimos, a ti te bendecimos. Y tú eres nuestro Rey. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Saben que tengo un montón de sentimientos y de vivencias. Hacía, no sé, un par de años que no pasaba por acá, pero la última vez que estuve en la casa de los pastores y no anduve ni por la iglesia ni por el hogar. Entonces se me vinieron como un montón de flashbacks. Llegué un 26 de diciembre del 2004. Dios no solo me tocó, sino que sanó mi corazón. Pero soy repetidor. Estuve 2 veces acá y la segunda no fue de visita. Entonces, a vos que estás en el hogar, entendé esto. Dios es un Dios de orden. Las cosas incompletas no funcionan. No abandones. La entrega tiene que ser total. Las medias no funcionan. Entonces, no te rindas, continúa adelante. En el nombre de Jesús, deja que haga la obra. Hoy, 21, 22 años después de mi última vez de consumo, te puedo decir que la vida que tengo no la cambio por nada. Y eso lo tengo gracias a Él. Qué importante. No se trata de tu familia, no se trata del relajo que hiciste, no se trata del problema de turno. Se trata de la relación con Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tu familia. Te bendeciré y serás bendición. Acércate y Él se va a acercar. Pero vamos a dejar de hablar de los gurises del hogar. Cuando la gente llega a la iglesia, llega ¿por qué? Porque está rota.
porque tiene un vacío, porque está mal, porque hubo algo en la vida que no funcionaba, no llegás porque está todo bien. Hay una necesidad que saciar. Y la realidad es que hay otras opciones aparte de la iglesia. Soy terapeuta especializado en adicciones y entiendo que la terapia ayuda, pero ¿cuál es la diferencia? Al corazón solo llega Cristo. Él es el único que puede sanar los dolores más profundos del alma. Entonces, disponete. Me acuerdo cuando llegué, agarré y le dije, si estás acá y es verdad lo que me dicen, ayúdame. Y ayuda a mis viejos porque los arruiné. Y me escuchó. Y hoy vine de ahí, de la casa de ellos. Y lo segundo que entendí, y esto no es solo para los del hogar. Un día estaba, dormitorio número 1 del hogar. Cuando estuve aquí había solo 3. Hoy hay otros más y está todo precioso. Me sacaron la estufa. Se habré quemado costanero en esa estufa. Un día un chico me encara y me dice, ¿vos querés dejar las drogas? Yo lo miré y digo, ¿y qué se piensa? ¿Que estoy jugando a la bolita acá? ¿Estoy jugando al quiquirillá? Y yo ya me había empezado a tocar y había, más allá de esta oración que hice y vi que Dios estaba haciendo algo en mi vida, hubo algo que me llamó mucho la atención, tanto de quienes eran tutores del hogar, los pastores y mis compañeros que estaban en el hogar con mayor tiempo que yo, con mi misma situación o incluso peores. ¿Qué hacía? Yo venía curtido, venía de la calle. Entonces, pinchaba. ¿Para qué? Para buscar la reacción. Gloria a Dios te voy a dar. Y me trataban con amor, me trataban con cariño. Y me respetaban. No por lo vivo o lo bandido, o por mis enseñanzas de viveza criolla, sino porque lo tenían a él. Y este chico me dice, ¿vos querés dejar la droga? Sí, quiero. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? ¿Viste cuando hablan en lengua? Quedaba como loco, escuchaba hablar en lengua y digo, ¿qué es esto? Pero Dios me estaba tocando, sentía que había algo diferente y veía las actitudes diferentes en esas personas que yo pinchaba. No pinchaba al que andaba más o menos, no pinchaba al que andaba mal. ¿A quién pinchaba? Al que andaba bien. Si sos, que se note, ¿no? Entonces, así como le dije tiempo atrás, si es verdad, ayúdame y ayuda a mis viejos. Si es realidad, esto del bautismo del Espíritu Santo lo quiero. Hubo un antes y un después en mi vida. No hubo experiencia que se igualara. Ni drogas, ni sexo, ni noche, ni aún el cariño de mis viejos. Nada era suficiente para saciarme. En ese momento entendí quién era Dios. Y si vos todavía no has tenido esa experiencia y sos de esas personas que hemos llegado rotos, bien rotos y con una necesidad bárbara, no es suficiente con un toque. Es necesaria la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo buscamos la llenura del Espíritu Santo? La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿y qué fue lo primero que dijo? Hágase los cielos, ¿sí? ¿No fue el hombre? ¿No fueron los perros? Entonces, ¿qué? La palabra da vida, la palabra crea, la palabra da orden. Y el Espíritu acompaña y restaura. Y qué importante entender en esto que no obedecemos la palabra del Señor simplemente por la bendición o para que me saque del problema, sino que la obedezco porque el Verbo se hizo carne. ¿Qué es el Verbo? La palabra en acción. Quiero que la palabra se manifieste en mi vida. Quiero que Cristo sea la manifestación más grande. ¿Está todo bien con lo que te está pasando? No, no está todo bien con lo que te está pasando. Capaz que ni siquiera querés aguantarte este sermón.
Pero algo sí te digo, si en tu corazón hay un poco de intención de generar un cambio, que el cambio sea con Él. Date la oportunidad de que Él transforme todo. Entonces empezá a obedecer la palabra y dejá que el Espíritu Santo acompañe y restaure. ¿Y por qué restaurar? Porque llegaste roto. Es diferente cuando llega un niño chiquito. ¿Sabe qué pasa? El Señor rescató un bebé, rescató un niño, poquitos años de vida. Pero cuando estás grande, o no te queda pelo, o peinás cana, estás curtido. Entonces, no sos un 0 kilómetro. Sos un cherry cucú que necesita restauración. Entonces, restaurar es llevar algo a su estado original, para reparar, para sanar, para que tenga una oportunidad de volver a ser útil. ¿Y cuál es nuestro estado original? Imagen y semejanza de Él. Entonces tenés que entender que el mensaje de hoy se trata de un mensaje de restauración. Si sos esa persona que está rota, bien rota, necesitas restaurarte, pero esta vez ya no más a tu manera, esta vez a la manera de Cristo. Que la palabra se haga vida en tu vida y te transforme en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, y como resultado, ¿dónde se va a ver? En tus hechos. Por nuestros frutos nos conocerán. No hay una manifestación de Dios si no hay un resultado visible en cómo nos manejamos en la vida. Si no hay un cambio que se ve afuera, es emocionalismo. Entonces, Señor, por favor, aquella persona que necesita restauración en este momento, que tu Espíritu Santo la llene, que tu palabra obre con poder, Señor, hasta lo más profundo del corazón y desarticule todo pensamiento, toda cosa, Señor, que quiera levantarse contra el conocimiento y manifestación de Cristo Jesús, el Verbo hecho carne. Gracias, Señor. Quiero ir con ustedes a empezar a reconstruir nuestro estado original. Nehemías capítulo 2, verso 17. Los de la pantalla los voy a matar. Tengo un lote ahí de versículos que vamos a leer de tiro, de largo. ¿Está ahí? Te voy a matar. Leo la Nueva Traducción Viviente. Aprendí con la Reina Valera. Pero a veces la gente nueva no entiende mucho. Entonces, comparto la NTV y es la que leo en la actualidad. Dice así: pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos, y Jerusalén yace en ruinas, y sus puertas fueron destruidas por fuego. Para empezar una reconstrucción, debo saber y ver que hay algo que está mal. Sin identificar, no puedo cambiar. Sin identificar, no puedo reconstruir. Sin identificar, nunca me voy a dar cuenta que necesito de alguien más grande que yo, y eso es Cristo. Entonces, necesito identificar lo que está mal, pero necesito accionar para que reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a reconstruir? Están re flojos. No es fácil reconstruir. Saben que la construcción es mucho más fácil arrancar de cero que reconstruir, reciclar. Porque hay un montón de cosas que vienen de atrás que no son tan fáciles de arreglar. Tus experiencias muchas veces te condicionaron. Las ausencias que no estuvieron te complicaron y tus malas decisiones te embromaron. Nehemías capítulo 4, verso 17 al 18, dice así. 4, 17 al 18. Genial. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra... Bueno, espada dice la Reina Valera, bien ahí. Miren esto. Todos los que construían... ¿Quiénes? Todos los que estaban flotando. Todos los que estaban mirando. Tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta
quedó conmigo para tocar la arpa. Esto me llamó mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque con una mano pegaban ladrillo y con la otra tenían una espada. Siempre que quieras reconstruir, va a haber adversidad. Siempre que quieras pasar de un estado a otro, de dejar lo que queda atrás y extenderte a lo que está adelante y proseguir adelante con el premio supremo de Dios, el llamamiento de Cristo que tiene para tu vida, va a haber oposición, va a haber dificultad. Entonces, lo primero que pasa a nivel natural, pero también a nivel espiritual, es el conflicto. Al enemigo no le sirve que vos reconstruyas. ¿Por qué? Porque si él pudo, yo también voy a poder. Si él sanó, yo quiero sanar con ese Dios que lo sanó. Vas a ser un faro para un montón de gente. Pero hay gente que no le gusta tampoco que salgas adelante. Entonces, siempre que quieras reconstruir, va a haber conflicto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual. Entonces tenés que estar preparado con una mano los ladrillos y con el otra la espada. ¿Y cuál es nuestra espada? ¿Y quién es la palabra? Entonces, viene el conflicto. ¿Saben cuáles son los mayores conflictos, no? ¿De dónde vienen? De uno mismo. ¿Y de dónde más? De los que tenés cerca. ¿Quién te lastima? ¿El hijo del vecino de fulano? No, los que querés, los que tenés cerca, los que te acompañan, los que no esperás que el golpe venga de ahí. Entonces es necesario entenderlo y prepararse para esos momentos. ¿Y qué pasa también cuando reconstruimos? Otra cosa que queda sembrada ahí, el miedo. ¿Miedo a qué? A pensar que no voy a poder. Siempre es más fácil abandonar que reconstruir. Pero esta vez no lo estás haciendo solo. Esta vez lo estás haciendo con Cristo. Y Él es mucho más grande que tu problema. Él es mucho más grande de cómo te sentís. Y su perfecto amor, en la medida que le des lugar, va a echar afuera todo miedo, todo temor. Entonces es necesario que con miedo igual sigo adelante. No te detengas. Pero no es lo único que pasa cuando queremos reconstruir. Viene el conflicto, lo pasé. Viene el miedo, encaré con miedo y seguí adelante. Viene la tentación, al pecado que te gusta, no al pecado que detestás. Por eso, cuando ustedes piensan o coquetean con consumo, no piensan cuando se arruinaron, piensan en el momento que les gustaba. Por eso, cuando querés agarrar una parejita afuera, pensás en lo que te gusta, no en lo que te está dando el Señor. Por eso, cuando tomás decisiones, a veces tomamos caminos fáciles. Entonces es necesario entender, cuidado con el conflicto en medio de la construcción, cuidado con los miedos y cuidado con la tentación. El conflicto te detiene, el miedo te paraliza, la tentación del pecado te quita de foco. Y cuando perdés el foco, ya no hay más construcción. Vamos a meternos en la historia, ahora sí. Permiso, se me secó la garganta. Bueno, Nehemías capítulo 1, verso 1. No los quiero aburrir, así que vamos rápido. A finales de otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes. ¿Vieron la película 300? ¿Sí? Estaban los espartanos y estaban los medo-persas. ¿Quién era el que estaba al frente? No era este era el hijo. Necesitamos aprender y estudiar lo que estamos leyendo. Comprender nos ayuda a ubicarnos en el tiempo y aprender más. ¿Para qué me perdí? Artajerjes. Me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con alguno de los hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación. Y me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en... La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por fuego.
Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos y dije: oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Dos cosas muy importantes. Si querés reconstruir, no solo pienses en vos. Pensar en los que están contigo. Nehemías no solo pensó en él, pensó en su pueblo. La reconstrucción se hace en equipo. Si son infieles, los dispersaré. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Toda decisión tiene consecuencia, negativa o positiva. Entonces, antes de decidir, pensá dónde vas a terminar. Antes de tomar una decisión, fíjate si la misma te acerca a Cristo o te acerca a la destrucción de tus muros. Fíjate si la decisión que vas a tomar reconstruye o derriba. Las decisiones son importantes en la vida. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos que nos deleitamos a darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito. Yo quiero éxito en la vida. ¿Qué es éxito? Lograr lo que me propongo. En Cristo entendí la diferencia. Es lograr lo que Él quiere que yo haga. Y eso satisface mi vida. Me di cuenta que cuando el éxito era personal, lograr lo que a mí se me antojaba, nunca era suficiente. Siempre estaban las cosas incompletas. Cuando entendí que el éxito se trataba de eso, tuve paz, las cosas se completaron y tomaron orden. Te suplico que me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y miren esto no es menor. Después de orar al cielo, contesté: opa. Toda propuesta, toda decisión que venga, por más que parezca buena, primero consultar al Dios de los cielos y de la tierra. ¿Por qué? Todo paquete bonito no termina bien. ¿Nunca te pasó? ¿Fuiste por el dulce y terminaste comiendo amargo? Si sos de los míos, sabés lo que te digo. Si al rey le agrada, si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. ¿Cuánto tiempo estarás afuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándole que me permita viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf,
el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia del occidente del río Éufrates, le entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. ¿En qué los complicaba? ¿En qué los complicaba? Siempre que quieras reconstruirse o levantar a alguien. Bueno, cuando mucho leemos a veces nos perdemos, porque fue un montón de texto ahí, entonces necesitamos ubicarnos más o menos en el contexto. Miren, la destrucción de los muros y la esclavitud de Jerusalén se dio en el año 586 a.C., acuérdense esta fecha. Es importante entender que esta esclavización, esta esclavitud, este secuestro, no se dio como cuando estaban en Egipto. Cuando estaban en Egipto, ¿a cómo estaban? Pan y agua y palo. Acá no. Acá empieza la estrategia de quien está presente en este siglo. Mucho más suspicaz. ¿Sí? Los secuestramos, los esclavizamos. Pero no son esclavos. Van a estar entre nosotros. Van a aprender mi cultura. Van a aprender de nosotros, van a crecer, van a prosperar en nuestra tierra. La Biblia dice que no nos amoldemos a este. Entonces, desde chiquitos, desde pequeños, hoy en día estamos teniendo una información tan al alcance de la mano que son las pantallas, aún en los colegios que se está dando y en las crianzas, incluso... Vengo cursando la carrera de psicología ya hace un tiempo, no la termino más, porque la verdad muchas veces termino priorizando el trabajo antes que la carrera. ¿Usted va al baño de psicología y sabe con qué se encuentra? Un baño mixto. Ella, él y el trans. ¿Eso le parece normal? No tiene nada que ver con el diseño de Dios ni el diseño de la familia. Y si de repente tengo que parar en esa facultad y hacer que mi niño entre ahí, ¿qué puede pasar? Pero lo aceptamos. Entonces, lo que hizo esta nación fue eso. Entonces, cuando vos cedés y te dejás de esclavizar, lo primero que perdés es tu identidad. Dejá de ser vos. ¿Y tu identidad cuál es? Mi identidad es Cristo. Mi identidad es Él. Y cuando vos perdés tu identidad, estás vulnerable. Y muchas veces sentís vergüenza. Porque dejaste de ser imagen y semejanza de Él y te adaptaste a cualquier cosa. Y peor aún, cuando empezás a fusionarte con los demás, cuando empezás a fusionarte con el mundo, cuando empezás a fusionarte con el conflicto, la situación de turno que te complica la vida, pasás mal. ¿Solo me pasa a mí esto? ¿Qué pasó? Derribaron los muros en el 586. ¿Dónde se derribaron tus muros? ¿Cuándo permitiste que te sacaran de donde estabas? ¿Cuándo permitiste que tantos golpes entraran en tu vida? Cuando hiciste tu voluntad, cuando elegiste erradamente, cuando permitiste que otros tomaran las decisiones, cuando en esas decisiones vos lo que querías era agradar y dejaste de ser vos, cuando permitiste que el pecado, el placer del momento, las malas decisiones te complicaran la vida. Entonces, pero a veces andamos en la vida, somos extraterrestres, no nos damos cuenta que estamos mal. ¿No le pasa? Te está yendo todo mal y te preguntan y está todo bien. Pero vos estás ciego, te presto los lentes. Cambiá de canal, ¿qué estás viendo?
Entonces, lo primero para empezar un proceso de restauración, tengo que identificar lo que está mal. Nunca se va a restaurar mi vida si yo no reconozco que tengo patas flacas en mi mesa, patas que están chuecas, patas que están quebradas. Es decir, si mi interior está mal, lo de afuera va a estar horrible. Si mi forma de pensar está mal, mis decisiones van a ser tremendamente desacertadas. Pero si mi corazón está vacío, nada de lo que pueda hacer va a ser suficiente para llenarlo. Ni el dinero, ni una pareja, ni un trabajo, ni lo que me gustaba antes. Pero también tengo que identificar si la familia está mal, ¿por qué está mal? Si mi economía o mi trabajo está mal, ¿por qué está mal? Tengo que tener la humildad y la valentía para empezar a identificar. Esto hace tiempo que no se utiliza, pero mirá el que está a tu lado. Miralo, miralo. ¿Te diste cuenta ya? Decile, ¿te diste cuenta? ¿Dónde se te cayó el muro? Entonces, cuando empiezo a identificar, también tengo que darme cuenta que por qué está mal eso. Si eso está mal, por mis decisiones, las decisiones que vos tomás hoy son las que te catapultan 2 centímetros para adelante, 3 metros o tu futuro. Si sembrás papa, no sacás boñato. No esperes resultados extraordinarios si no metés una decisión buena. Entonces, también lo otro que tengo que identificar, más allá de que está todo mal, bueno, a veces las cosas no son por mis decisiones. A veces te ves enganchado por las situaciones o por otras personas. Me acuerdo de una familia, se estalla una bomba. Está todo mal, pero estaban en guerra. Padre, madre, hijo, perro y gato. ¿Qué pasó? Vinieron las deudas. Bien, identificamos el problema. ¿Cómo surgieron las deudas? Todos hicieron así. Él. Se gastaba la plata y no pagaba las cuentas. ¿Qué hacemos? ¿Le tiramos piedra o fijamos cómo restaurar entre todos? ¿Siempre fue eso? ¿Siempre fue así? Y si esta vez identificamos, construimos juntos, y cada construcción, cada piedra que vamos a poner, entra Cristo, capaz que papá cambia, pero capaz que mi corazón sana y mi economía se ordena. Entonces necesito entender la forma también que me posiciono cuando las decisiones externas de otros o las situaciones me complican la vida y no tuve nada que ver. Y lo otro, hay una realidad espiritual. El enemigo, si le das lugar, entra. No titubea. Le abriste esto y dice, por acá paso. Entonces, ¿cuándo tengo que tener cuidado? Hay una canción vieja, Alejandro Sanz. Cuando nadie me ve. Opi. Cuando estoy solo con mi cabecita. Ahí es cuando le doy lugar. Porque mientras que estoy en la iglesia levanto las manos, soy santo, soy divino, todo lo puedo, porque estoy con Cristo. Pero cuando estoy solo, ¿cuáles son las decisiones que tomo acá? Entonces, tengo que identificar el problema, tengo que identificar lo que está mal y tengo que identificar de dónde proviene. Entonces, acá en medio de todo esto hubo alguien que se dio cuenta. Che, en el año, ¿cuánto fue que les dije? 586. Y bueno, en el 445 antes de Cristo hubo un tal Nehemías que se dio cuenta. ¿De qué se dio cuenta? De que hay que reconstruir, de que está todo mal, de que no podemos seguir así. Entonces, es necesario ver lo que debo construir, pero esta vez ya no va a ser más a mi manera, va a ser a su manera. Entonces, tu matrimonio, tu vida, tu economía, tus anhelos, tienen que ser en Él. Entonces empieza a restaurar. Pero en esto del tiempo, del 586 al 445, hay un detalle no menor. Pasaron 141 años de estar en esa situación.
¿cuánto tiempo más vas a seguir padeciendo? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir repitiendo errores? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir con las murallas abajo? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir sin permitirle a Cristo que entre en tu vida? Entonces, hay algo que es importante entender. La gente anda por la vida funcionando rota. Se piensa que es un auto, ¿viste? Está sonando mal. El service lo hago 1000 kilómetros para adelante. Suena un poco. Cuando pueda lo hago. Pero nosotros no somos un vehículo. Nosotros somos personas. Entonces necesitamos entender que ya no puedo postergar la decisión de empezar a reconstruir mi vida. Necesito empezar a tomar el toro por las guampas. Y ese toro por las guampas, si no he podido hasta el momento, no voy a poder. Sí. Si no has podido hasta el momento, no vas a poder. Porque hasta el momento lo intentaste con tu fuerza. Hasta el momento lo intentaste desde otro lugar. Pero es diferente cuando lo hacemos en Cristo. Entonces basta de acostumbramiento. Entonces, ¿qué hago? Me rebelo contra la situación. Esto no puede seguir así. Me empiezo a cuestionar. No quiero que esto siga así. No lo acepto. Esto está mal. Mi todo no puede seguir funcionando así. Pero hay personas que aún así se siguen acostumbrando a funcionar a media máquina. Más o menos. Y entonces, ¿qué pasa? La vida te pasa factura y las personas también. Entonces, tengo que ir a Cristo. Señor, ayúdame a construir. Ayúdame a reconstruir. Y si no puedo, ayúdame vos porque con mis fuerzas no puedo. Y cuando hay que reconstruir, muchas veces necesitamos perdonar. ¿Por qué? Porque nos sentimos dañados. Muchas veces vemos que la oportunidad no fue la que queríamos, que las personas no respondieron como nosotros nos hubiese gustado, nosotros respondemos. Entonces, tengo que perdonar. Y perdonar no es un sentimiento, es una decisión de decir, ya no cargo más con esta mochila, ya no cargo más con este dolor. Pero a veces es una cosa decirlo y otra ejecutarlo. Si puedo decirlo y ejecutarlo, genial. Pero si intento y me sigue doliendo, la herida sigue abierta, Señor, entiendo que contigo todas las cosas son nuevas y que mis principios hasta el momento y las lógicas que vengo funcionando son totalmente diferentes a las tuyas. Por favor, ayúdame a perdonar. Quiero estar sano, quiero reconstruir en el nombre de Jesús. Entonces, identifiqué lo malo, lo que tengo que hacer, y ahora es tiempo de reconstruir. Pero ¿qué pasa? A veces por nosotros mismos no podemos. Y por más que queremos que el Señor obre, tampoco podemos. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Estamos limitados. Entonces, se tiene que plantar un Nehemías delante de nosotros. Levantémonos y reconstruyamos. Necesitamos personas que nos digan lo que no queremos escuchar. Necesitamos personas que nos hagan ver lo que no vemos. Necesitamos personas que nos ayuden y entender que Dios utiliza personas con virtudes e imperfecciones. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás a dejarte ayudar? ¿Qué tan dispuesto estás a dejarte acompañar? ¿Se anima a pasar alguien de la adoración, de la alabanza? Saben que pensar en reconstruir y cambiar una vida es divino. Porque ¿en qué pensás? En lo mucho que sufriste y querer salir de ahí. Y es algo que funciona muchísimo. Ya no quiero más esto para mi vida. Y no sabés qué hay para adelante. Porque te implica salir de un lugar de dolor, pero es un lugar que conoces. Te implica soltar cosas que capaz que te han marcado muchísimo, pero al ser lo que conoces, aún en medio del dolor y el caos, sentís cierta seguridad. Porque lo que está para adelante te da miedo porque implica cambios. Y hasta el momento te has acostumbrado a hacer las cosas a las que te mandé, es decir, solo, a tu manera y a los ponchazos. Y a veces por pura gracia de Dios
Hubo alguien que capaz tiró algún almohadón para que no te suene tanto la cabeza cuando caiga. Hay que tener la disposición y una determinación firme para tomar decisiones. Entonces, yo en esta noche quiero hacer un llamado al altar y le voy a pedir que a la medida que vayan pasando, sean esas personas que quieren reconstruir, que se animan a eso. Si a vos no te interesa reconstruir, quédate ahí en el asiento, oramos de lejos, Dios te puede tocar. No me extrañaría. Pero lo que hacemos cuando pasamos adelante es decir, Señor, yo estoy dispuesto a exponer mi dolor delante del altar. Yo estoy dispuesto a poner mis miserias delante tuyo. Yo estoy dispuesto a que vos hagas lo que tengas que hacer y yo hacer mi parte. Porque de ahora en más esto va a ser un trabajo en equipo. Contigo y con aquellas personas que tú pongas para que yo crezca, para que avance. Y en medio de las dificultades, cuando venga ese conflicto, cuando venga ese miedo y cuando venga esa tentación, te sigo eligiendo. Porque mi vida es totalmente diferente. O capaz te pasa que todavía no has tenido un encuentro con Cristo. Estás viniendo para acompañar, estás viniendo porque, bueno, te trataron bien, son buenas ondas, o no te quedó otra que llegar al hogar. Y pasa. Eso no es reconstruir. Eso es que la vida te pase por arriba. Eso no es cambiar. Eso es seguirte resignando cuántos años más a más de lo mismo y seguir repitiendo errores. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿qué estás esperando? Venite acá. Vamos a orar. Toma un paso de obediencia, un paso de fe.